Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Oriente Noticias. Como todos los domingos, hoy le daremos desarrollo a un tema muy especial para el norte de Santander, pero más que para el norte de Santander, para cada una de las familias en Colombia. Y es que lamentablemente en este primer trimestre del año 2015 hemos visto cómo los casos donde los niños, los menores de edad, son víctimas de las acciones deplorables o reprochables de los seres humanos, de sus adultos, de sus padres, de las personas que los acompañan y en algunos casos de las personas que tienen a cargo su formación académica. Esta situación preocupa a las autoridades, pero también preocupa a las madres, cabezas de familia y a cada uno de los miembros del núcleo familiar, que en algunos casos también, hay que resaltar, no tienen nada que ver con estas acciones que de una u otra forma la sociedad cucuteña, norte santandereana y colombiana en general, como lo dije al inicio, rechaza. Pero en el siguiente informe entramos en contexto. William Gavanzo nos comenta cómo se viene presentando este flagelo en Colombia y específicamente en norte de Santander. Los frecuentes casos de maltrato y abuso sexual contra los niños se han convertido en un tema reiterativo en Colombia. Y es que según estudios divulgados, cada hora 2 menores de edad son agredidos sexualmente en nuestro país. El estudio, que recoge datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, revela que aproximadamente cada día en el país 39 niños o niñas son víctimas de abuso sexual, siendo el principal escenario del delito el hogar de la víctima en un 40%. El documento indica que la desintegración familiar, la falta de comunicación con los niños, el cuidado por parte de otras personas porque sus padres trabajan fuera para poder sostener el hogar, son algunos de los factores de riesgo que inciden en este hecho. Según las cifras de medicina legal, del total de los casos analizados, la vivienda del agresor representa el segundo escenario con un 25%, es decir, la agresión sucede generalmente en los escenarios conocidos por los menores. El documento sostiene que las principales víctimas de este flagelo son las niñas, con el 83% del total de los casos. Reitera también que las niñas entre los 10 y los 14 años siguen siendo las principales víctimas. Por cada 5 niñas agredidas sexualmente en nuestro país, se registra un niño vulnerado por este delito. En Colombia, que vive un conflicto armado desde hace más de 50 años, la violencia sexual que enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes del país se une a flagelos como la pobreza, la violencia, el desplazamiento forzado y la explotación laboral. Pero para hablar sobre el tema y tener un punto de vista más claro y por supuesto que se desprenda de una orientación profesional y que conoce de una u otra forma cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo con las víctimas, en este caso los menores de edad, los niños, pero también cómo se debe accionar con las personas que de una u otra forma cometen estas situaciones y atentan contra la integridad no solo psicológica sino física de los menores de edad en norte de Santander. Es por eso que hoy en el set de Oriente Noticias me acompaña, ella es Mayra Alejandra Castro, psicóloga y también maestrante en orientación de la conducta, pero también se prepara por medio de una especialización en un diagnóstico infantil, psicodiagnóstico infantil. Bueno, Mayra, bienvenida a Oriente Noticias, en realidad muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, para mí también es un agrado poder estar con ustedes compartiendo y tocando un tema tan importante como este. Iniciemos. Yo decía al inicio, y es que en este primer trimestre de 2015, lo hemos visto a lo largo de la historia, como los niños siguen siendo víctimas de los adultos, hay que ser claros, pero en este primer trimestre del 2015 son demasiados los casos que sorprenden a la sociedad porque son situaciones violentas las que han sido protagonizadas por los menores de edad y que han de pronto generado la preocupación ahora sí en los núcleos familiares. Usted como psicóloga conoce perfectamente estos casos. ¿Cuál es el primer diagnóstico que da de la situación actual? Bueno, en realidad el maltrato infantil no es un tema nuevo, tú lo has dicho, ¿cierto? Es un tema que se ha venido presentando a través de la historia y de pronto existen mitos alrededor. Por ejemplo, uno de estos mitos es que antes no ocurrían como ocurren hoy tantos casos. Esto no es cierto, la verdad es que siempre ha existido los diferentes tipos de maltrato para niños y niñas, pero hoy a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las campañas que se hacen para que las víctimas hablen, para que las personas que se dan cuenta denuncien, se han visibilizado estos delitos, pero el maltrato infantil ha existido desde siempre.
Bueno, hemos visto un sinnúmero de casos donde el abuso sexual a los menores de edad pues ha incrementado de pronto en cifras en cada uno de los departamentos de Colombia, pero también los casos de abandono por parte de las madres. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los examina y están muy pendientes porque son la entidad inmediata a dar solución a la situación y al futuro del menor de edad. En los casos de abuso sexual, la víctima, la niña o el niño que ha sido víctima de la persona, debe recibir un trato adecuado y un lineamiento médico, tanto psicológico como físico, para poder superar este problema. Hablemos de eso. ¿Cómo es ese trato? Claro, a ver, nuestra política pública, digámoslo así, tiene establecido toda una ruta de atención, pero aquí es muy importante entender que lo primero que se debe hacer ante todo es prevención. Cuando ya tenemos víctimas, sobrevivientes, me gusta llamarlo, porque creo que son personas que de alguna u otra manera, niños y niñas y aún personas adultas que guardan hasta el día de hoy silencio, han tenido sus propios recursos para sobreponerse ante muchas situaciones. Evidentemente creo que sí estamos aún cortos de acciones que podamos realizar para el beneficio psicológico especialmente de estas personas, porque el impacto que puede causar el abuso sexual es muy grande y sus consecuencias se pueden ver durante toda la vida de la persona si no recibe un tratamiento y una orientación adecuada. Creo que sí, honestamente pienso que nos falta concientizarnos más de esto y generar más programas, protocolos de intervención, más instituciones que se preocupen por tratar a las víctimas, a los sobrevivientes. Pues precisamente por eso que usted dice que hay que emprender un largo camino de concienciación y de campañas que despierten, pues ya de una u otra manera los casos lamentables que hemos visto han despertado los interrogantes y las ganas de saber cómo prevenir estas situaciones y cómo combatir el flagelo, ¿cierto? Pero el Instituto Nacional de Medicina Legal, Mayra Alejandra, es radical en sus investigaciones y da un dato muy preocupante, y es que en este momento, cada hora en Colombia, 2 menores de edad pueden estar siendo agredidos sexualmente. Usted que me está viendo en su pantalla en este momento, su hija, su sobrino, su sobrina podría ser víctima de una de estas personas que agreden o se aprovechan en el ámbito sexual del menor de edad que hace parte de su núcleo familiar o de los núcleos cercanos. Así que el estar muy pendientes de sus hijos y de los más pequeños de la casa es el primer deber que debe tener el adulto. Claro, es esencial. Los responsables de la crianza, de la formación, que en muchos casos no son los padres, son los abuelos, los tíos, bueno, la persona que esté al cuidado y a la formación debe generar todas unas conductas que sean protectoras, porque son los primeros agentes inmediatos que tiene el niño para protegerse, y debe empezar toda una educación que hace parte de la formación de todo ser humano. ¿Desde dónde se inicia la prevención del abuso sexual? Desde el hecho de conocer mi cuerpo, de saber cómo se llaman las partes de mi cuerpo, cómo lo cuido, cómo lo respeto. Desde ahí se inicia todo el tema de prevención y de enseñar a nuestros niños y niñas a decir no. Doctora, lo más importante, después de este proceso de enseñar y de mantener un diálogo clarísimo con padre e hijo, o sea, la persona que tenga a cargo la custodia o el cuidado de los menores de edad, en dado caso de que la niña, digo la niña porque lastimosamente las niñas, el género femenino dentro de ese grupo infantil es de pronto el que registra más casos de afectación, pero cuando llegan a su oficina, a su despacho, los casos específicos que me imagino sí le ha tocado enfrentar. Desde que era practicante. ¿Cómo es ese trato? ¿Cuál es la reacción que tiene la menor de edad al ver eso y al entender que va a tener que contar su historia? Bueno, muchos llegan ya remitidos después de estar enrutados, es decir, de ya haber hecho su denuncia en el CAIBA de la Fiscalía, que queda aquí en el primer piso del Palacio de Justicia, ¿cierto? Y llegan a la asistencia a recibir terapia para superar las secuelas emocionales que haya podido dejar este delito. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Dolor. Las víctimas de abuso infantil muestran mucho dolor. En algunas oportunidades simplemente se sientan a llorar. Y no solamente niños y niñas, he tenido también personas adultas que después de muchos años han querido contar su historia y llegan y se bloquean, no son capaces de hablar. El dolor que les ha causado ese delito en su vida ha sido demasiado grande. Entonces, pues ante ese tipo de situaciones es donde yo digo, vale la pena que en Colombia
podamos tener protocolos para intervenir, porque nosotros encontramos algunos, hay algunos lineamientos, pero no hay un protocolo exacto, o por lo menos yo no lo conozco, para intervenir. Pues eso también se basa en que cada personalidad es diferente, ¿cierto? En que cada persona tiene unos rasgos característicos y que muy posiblemente lo que sirva con alguna persona no sirva con la otra. Pero sí deberíamos conocer generalidades. Las personas que trabajamos con esta población deberíamos conocer, estarnos capacitando, documentando. Yo lo hago a través de la web, lo hago a través de mi estudio, vivo informándome y cómo puedo mejorar desde mi profesión y cómo puedo ayudar a estas personas.